Otra vez volveremos a escuchar y a analizar al maravilloso príncipe kazajo Dimash Kudaibergen, esta vez con una canción inédita que fue presentada en vivo. Vas a tener el link al video original debajo en la descripción, que se llama I've Got You, que está en inglés por supuesto, y es una composición original de él, según me han comentado ustedes en los otros videos análisis que ya tenemos sobre el príncipe. Así que vamos a ver con qué nos encontramos. Un comienzo sexy. Buen traje, ¿eh? Fa menor. Eso. Bien, hasta acá es una tremenda composición de Dimash. Fíjate que es muy orgánico, muy simple para componer, pero simple no significa sencillo, sino que él ha logrado sintetizar, resumir en su música muchísima información, y eso es muy complejo de hacer. Uno lo escucha y dice, son pocos acordes, fa menor, después va al re bemol mayor, mi bemol mayor y vuelve al fa menor. Cuando va al precoro cambia el orden de los acordes, hace el ascenso épico y después se escucha algo así, que es un acorde aumentado, por lo que puede ser también esto, pero no suena tan dominante para resolver acá, sino que este bajo es el que resuena, y la introducción también es muy a lo Elvis, ¿no? Parece una balada cincuentona muy interesante, y por ahora está utilizando su registro medio sin ningún tipo de problemas, como ya estamos acostumbrados, pero vemos si despega en algún momento. Rock and roll. Sí. Hermosa balada. Eso. Buen coro. Es muy sexy toda la composición, no tiene como esto de, diríamos, en el tango arrabalero, ¿no? Como muy seductor de alguna forma. Por eso decía que es música de los 50, como una balada de Elvis, porque tiene como eso. Además el tipo está vestido de plateado. Pero fíjate que en esta parte, que esto sí es el estribillo, abre, va a lo que se llama relativo mayor, al la bemol mayor, baja al fa menor, después viene acá y pasa esto ahora. Escuchá. Es maravilloso. Es el Dimash que nos gusta, que mete algún acorde así de repente y decimos, qué genio. Qué genio. Tan simple como meter un acorde así para provocarnos de vuelta la atención. Sigamos. Bajó. Eso. Dos voces, auriculares. Ahí viene el preestribillo, ¿eh? Eso.
escuchaste, perdón que lo interrumpa acá, pero escuchemos de vuelta esta parte en donde Dimash empieza a vibrar y a meter esos melismas tan interesantes y agudos que nos gustan de él. Fíjate. Y se acompaña con la mano, ¿no? Eso. ¿Viene un solo? Ah, qué buen riff. Eso. Fíjate que esta parte yo esperaba que viniera un solo. Lo que me gustaría escuchar de Dimash alguna vez, quizás ya lo hizo y yo no escuché esa canción todavía, pero algún solo vocal, como si hiciera scat, que el scat es como la vocalización que se hace en el jazz, que hacen los cantantes. Pero fíjate que este riff es muy interesante porque tiene muy pocas notas. Listo, tiene 4 notas. Y solo lo único que hace es recorrer los acordes que ya habíamos visto antes. Así que, otra vez, todo muy bien dosificado, repartido para que la canción no pierda interés. Eso es siempre muy dado en Dimash y me parece que es uno de sus valores agregados y que dan tanto gusto escucharlo por eso también, porque el tipo puede como manejarlo tremendamente bien. Preestribillo. Eso. Estribillo. Dale otra vez acá. Biri, 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 biri. Ay, nos dejaste con las ganas, Dimash. Fíjate que el final fue el estribillo, por supuesto, como era de esperarse, pero al final sí empezó a meter notas más agudas y haciendo como glisandos que iba y venía y se acompaña mucho con la mano, ¿no? Es como que gesticula mucho, tiene muchísima interpretación dramática, como ya vimos en los otros videos análisis acerca de él, así que me ha gustado muchísimo llegar lo antes posible porque ya tiene unos días esta canción de presentada, pero todavía no ha sido publicado oficialmente por Dimash. Como te dije antes, el link al video original, por lo menos de esta grabación en vivo, lo vas a encontrar debajo en la descripción. Y si llegaste hasta acá y te gustó este video, recuerda que puedes suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Si quieres también puedes hacerte miembro del canal para que puedas solicitar canciones para ser reaccionadas y analizadas dedicadas especialmente para vos. Y por lo pronto nos vemos en estos otros videos sobre el príncipe kazajo que ya tengo preparados para vos. Chao.